Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y a esta hora tenemos en línea a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y además presidente de Integral Group. Sus redes sociales @LeonardoJSotoG, tanto en Twitter como en Instagram. Correcto, Twitter, Instagram y Facebook. Twitter, Instagram y Facebook lo buscan como Leonardo Soto, @LeonardoJSotoG. El tema del salario es un tema que nos agobia a todos los venezolanos desde ya hace mucho tiempo. De hecho, ya para nosotros no es importante que salga una noticia, y creo que tampoco para el presidente de la República, de que hubo aumento o no. A los empresarios sí, un poco les toca el hecho de maniobrar un poco, incluso cuando hasta el salario mínimo está por debajo, porque se entiende que pues el empleado necesita vivir. Entonces, sobre esto queremos hablar, porque además la gente se mantiene en la calle en su queja. Además, le cuento que nosotros, por lo menos en este programa Gente y Ciudad, después de cada 21 de cada mes, nosotros hacemos contacto con Oscar Mesa, quien es presidente del Sendas, y quienes siempre se mantienen publicando la cesta alimentaria de manera mensual. La última de febrero está cerca de los 485 para un grupo familiar de 4 personas, solamente alimentación. Así que yo le pregunto, ¿cuánto debería ser el ingreso mensual de una familia de 4 integrantes en una economía que pudiéramos llamar funcional? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo en tu espacio. Gracias. ¿Qué está pasando actualmente en la economía con el tema del ingreso mensual que debería percibir el venezolano a partir de la satisfacción de necesidades básicas, que más allá del hecho sobrevivencia, que es básicamente en lo que se encuentra el venezolano, es proyección de calidad de vida? Es una curva de proyección de calidad de vida que le permitiría al venezolano, y que así fue en los mejores momentos de nuestra bonanza petrolera, tener una curva de planificación financiera que para muchas personas se convirtió en casas, en carros, en viajes y en otra serie de cosas que le permitieron, por supuesto, estudios universitarios tanto de tercer como de cuarto nivel, que le permitieron a muchas personas pues tener una base funcional socialmente hablando para vivir como querían vivir. Claro, muchas de estas cosas lamentablemente se llevaron a a veces gasto extremo y no una previsión de que esto podía ocurrir en Venezuela, y de hecho ocurrió. Porque si bien desde que yo muy joven me gradué en el año 2007 como economista, yo comienzo a decirle a las personas cerca, mira, no te confíes del tema de la seguridad social en Venezuela. Vamos a pasar por un proceso de devaluación importante, de inflación importante, y posiblemente lleguemos a esta situación. Invierte en bonos, crea fondos de compensación a nivel internacional, y eso generalmente era poco escuchado porque había mucho dinero en la calle. Ahora, ¿cuánto debería ganar el venezolano para vivir de manera digna, con una economía relativamente dolarizada y con unos gastos que cada vez van en ascenso? Yo estimé en un trabajo que hice de calle, de campo, acercándome a las personas, preguntando, buscando cotizaciones, que ese ingreso mensual promedio solo en gastos debería ser $2,260. Y esa afirmación que hice en Twitter, y que varios medios de comunicación lo reseñaron, inclusive a través de entrevistas que me hicieron como esta vía telefónica, fue extraordinariamente escandaloso. E inclusive varias páginas, portales amarillistas en Instagram me mencionaron haciendo un poco mofa el hecho de ese monto, ¿no? Y más el hecho de esa publicación, los comentarios abajo de las personas, porque era bien interesante los matices. Algunas personas decían, yo con eso que tengo 2 hijos adolescentes no llego al mes, por ejemplo, están estudiando en la universidad. Mientras que había otra persona que decía, con $500 yo resuelvo mi mes.
Y inclusive hubo una persona que escribió, yo con $100 puedo resolver. Y otra persona le comentaba, los que dicen que con $100 pueden vivir al mes, ¿dónde es eso para ir a vivir allá? Y ahora, si nos vamos al análisis práctico directo de lo que implicó ese monto, $2.260, $650 en canasta básica familiar. 1. 2. $150 para el pago de servicios en general. Hoy hablando de servicios dolarizados, servicios de agua potable, telefonía, electricidad, posiblemente gasolina, entre otros servicios que se requieran. 3. Póliza médica familiar, $180 para los 4 miembros de la familia. 4. Póliza para el vehículo familiar, si es que se tiene un vehículo familiar tipo sedán, 4 cilindros que consume X cantidad de gasolina, $80 mensuales. $600 para arriendo o hipoteca si aplica. Y $600 para colegio de niños si se tienen 2 niños. Es decir, $300 por cada matrícula colegial. Eso me hace un total de $2.260. ¿Es descabellado? No. A mi modo de ver, no. Y para el análisis que hice, no. Pero muchas personas lo vieron así y eso es alarmante. Claro, pero es que es desde la visual, es desde lo que yo necesito. Ahora, el hecho es, se puede pagar desde quienes están en el poder público y hacen todos estos cálculos y bueno, y tenemos también un gasto público impresionante y también desde el empresariado con todas las limitaciones que se tienen en materia de ingresos, en materia de impuestos. Entonces, allí si lo vemos desde esa otra óptica, harían falta políticas económicas que mejoren y que den la posibilidad de llegar ahí. Me parece que no es tan descabellado porque en una época yo como parte del gremio de ingenieros, el tabulador arrancaba en un P1 que era el recién graduado en $1,000, que aún no mantenía una casa. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa en función de, fíjate lo importante que tú acabas de decir, tabulador, que siempre había sido una referencia del Colegio de Ingenieros, sí. Y te lo digo como referencia porque yo en varias oportunidades también lo utilicé. ¿Qué es lo que tenemos acá? 1, ciertamente, y lo dijiste de forma muy clara y yo lo reafirmo, en este momento no existen condiciones financieras para que el gobierno pueda pagar esa cantidad de dinero o vamos a colocar un salario mínimo base. Partiendo de esa lógica, en función de la media América Latina, que pudiese ser para Venezuela actualmente $350. ¿El gobierno está en capacidad de llevar el salario mínimo a ese monto? No está en capacidad. Exacto. Ahora, ¿qué está esperando el venezolano? El venezolano está esperando, tal vez no los 350, está esperando un aumento de $80. Yo, cuando digo al venezolano me refiero porque hemos tenido aumentos e incrementos de salario mínimo tan incipientes e insignificantes de $10, $20, $30, que fue el último, hasta que se recicló por el tema de devaluación y actualmente no supera los $7, hablando al cambio. Entonces, el venezolano está esperando un aumento que sea mucho mayor a ese $30 que en algún momento se anunció, que en algún momento no, de hecho fue exactamente en la quincena de marzo del año pasado, el año 2022, y que obviamente se deterioró. Entonces, y la calidad y la expectativa de vida del venezolano se ha deteriorado mucho. Y ciertamente lo que ingresa al bolsillo de la familia no es suficiente, inclusive lo que las empresas privadas con mucho esfuerzo están pagando a sus trabajadores, que está alrededor de los $150 mensuales, y va en ascenso en función de algunas escalas. Eso es insuficiente para cubrir la necesidad y hay que ser honesto al decirlo, al afirmarlo. Pero entonces tenemos un ingreso necesariamente definido, que es el que yo establecí, que puede ser más, puede ser menos, por supuesto siempre hay variantes y todas las opiniones son válidas siempre y cuando sean comprobables y demostrables, que son $2.260. Ese es el deber ser. $500 un salario mínimo para Venezuela, sigue siendo insuficiente. ¿El gobierno tiene para pagarlo? No tiene para pagarlo. Quizás lo aceptable es la mitad de eso si trabajan mamá y papá, pero con tantas familias que solamente hay una cabeza y listo, es un temazo, ¿no? Y aquí es donde viene el otro hecho que para mí como analista de contexto socioeconómico fundamentado en la psicología de la economía, que es una de mis áreas más importantes de acción, es alarmante para mí el hecho de que yo, por ejemplo, a un grupo familiar no le escuche una aspiración de crecimiento desde el punto de vista de su calidad de vida basado en algo tan elemental, un activo tan elemental y básico como una póliza de seguro médico. Sí. Y la pregunta que yo le hice a algunas personas es, ¿eso significa que si tú te enfermas o tienen que hacerte una operación de apendicitis, tú confías 100% en el sistema de salud nacional, tal cual como está en las condiciones actuales? Y las personas se quedan como pensando y dicen, bueno, no lo sé, pero si yo tengo $180,
no los voy a invertir en una póliza de seguro, sino que lo invertiría en otra cosa. Tal vez en una pizza el fin de semana, en tomar bebidas espirituosas el fin de semana, en cualquier otra cosa que no sea tener una cultura de previsión, que es lo que nos lleva precisamente a acumular calidad de vida basado en esa visión de mejora y demás que yo como ciudadano tengo. Entonces, esa expectativa, desde el punto de vista psicológico, social, se ha deteriorado mucho en el venezolano, y el venezolano está esperando es recibir lo que se pueda recibir, que sea más de lo que hoy se está recibiendo, y eso es absolutamente peligroso para que el país pueda salir de la crisis en el corto plazo. Lo que nos está planteando es un problema que pues para nosotros es muy fácil de entender, porque definitivamente la plata no alcanza. Ahora, desde el punto de vista de la solución, de las recomendaciones que se harían, esto parece como que una historia sin fin, ¿no? Porque si además nos suben el salario, aunque sea un poquito, luego sube todo y otra vez se vuelve sal y agua, y más si llega una devaluación. Entonces pareciera que en Venezuela ya tenemos años en un círculo vicioso y estamos desesperanzados en que cosas como esas y cálculos tan lógicos como los que usted ha hecho, pues podamos hacerlo realidad alguna vez. ¿Es posible desde el punto de vista técnico, usted que es un profesional en la materia? Es posible, y el gobierno siempre ha tenido en sus manos las herramientas para solucionar eso, inclusive antes de que llegáramos a esta crisis tan aguda y sostenida. Y de hecho, indico también con mucha responsabilidad que todos estos movimientos que estamos viendo a nivel político, todas estas noticias que estamos viendo en redes sociales y a través de medios oficiales, de estas revisiones de gestión, por ejemplo, de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que más allá de afirmar o negar que lo que está ocurriendo sea cierto o no, porque no lo sé y no me compete a mí el hacer un juicio con relación a eso, todo lo que se está haciendo con un propósito, primero político, que a su vez va a desembocar en lo económico, ¿okay? Porque si tú le dices operativamente al mundo, y aquí viene un poco el tema de la política y la diplomacia de conveniencia, si tú le dices al mundo, depuré mi empresa petrolera, estoy mostrando un comportamiento, entre comillas, adaptado a buenas prácticas desde el punto de vista de gestión pública, disminución de la corrupción, disminución del riesgo país, disminución del factor no división de poderes públicos, por ejemplo, entre las variables. Y además tú les dices al mundo, ahora voy a tener ingresos sólidos desde el punto de vista de la venta del petróleo para poder endeudarme nuevamente. Ahora sí puedo refinanciar deuda, ahora sí podemos reconsiderar el hecho de las sanciones que pesan aún sobre la actividad económica del país, por ejemplo, y se pueden repensar algunas cosas que le permitiesen al país tener flujo de caja para pensar en ese afluente de dinero que vendría a generar, además de la disponibilidad para el aumento de los sueldos y salarios, hablando de dinero de respaldo, también dinero que iría directamente a la producción. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista político, es alarmante porque parece más bien una especie de lucha de poderes, hablando de un partido o de otro. Pero lo que se está haciendo es un movimiento político a nivel estratégico que está llevando a mostrarle al mundo, que sigue presuntamente cuestionando la legitimidad de las personas que controlan el poder ejecutivo del país, es una muestra al mundo de decirle, miren, estamos tratando de hacer lo correcto. Y ojo, no estoy diciendo que estén o no haciendo lo correcto, no estoy afirmando ni negando nada, simplemente hay una demostración ante el mundo para tratar de ganar indulgencia, con eso fortalecer el hecho petrolero y tener la posibilidad de un refinanciamiento de deuda o un mejor flujo de caja para el país. Entonces, bueno, ¿es posible solucionar esto? Sí. Que sea en el corto plazo, realmente lo dudo. Sí, pero tocó solamente un punto de cambio que pudiera ser interesante que se tome para mejorar las condiciones, porque hay que decirle claramente a la gente que cuando existe corrupción, pues se está restando lo que está en lo público para beneficio de la gente y para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, en este caso, nosotros escuchamos al presidente de la República decir que todo ese dinero tiene que reinvertirse en Venezuela y tomarlo para programas sociales. Y yo digo, bueno, podemos considerar programas sociales, mejorar las escuelas, los hospitales y todas estas cosas, o específicamente programas políticos, ¿no? Ya para finalizar, solamente ese detallito, esa recomendación, porque entiendo que desde el punto de vista económico técnico, usted pues podría dar muchos tips de cambios que tenemos que hacer en la economía venezolana, pero eso lo tendríamos que dejar para otro encuentro. Claro, de manera muy rápida y concreta. El gobierno está ofreciendo cosas basadas en una cantidad de dinero que aún no se sabe cuánto es. Exacto. Se hablan de 3.000 millones en inicio, que todo eso es especulación. Otros hablan en redes sociales de manera muy temeraria de más de 20.000 millones de dólares y tampoco se tiene ciencia cierta el monto definido en cuanto a esa posibilidad
del hecho sustraído, de ese recurso sustraído, presuntamente sustraído de la industria petrolera. Ahora, inversión en programas sociales, ciertamente hay mucha infraestructura que mejorar, hay muchas condiciones que fortalecer, pero el gobierno, más allá de utilizar de hecho la bandera de reinversión de ese dinero, lo que le está diciendo al mundo, y ese es el mensaje desde el punto de vista técnico, económico, político, eso es el mensaje. Estamos tratando de hacer las cosas de una mejor manera, confíen en nosotros, quítenos las sanciones, dennos deuda o financienos nuevamente, deuda productiva, para ellos poder reinvertir todo ese dinero en medio de un 2023 complicado para un 2024 que es electoral, que si bien sigue siendo complejo, lamentablemente, teniendo aún el gobierno todo el poder, y digo lamentablemente porque en el juego político debería ser una balanza de igualdad entre los actores que participan, a eso me refiero cuando digo lamentablemente. El gobierno sigue teniendo mayor control de todos los recursos del Estado y eso obviamente le da una ventaja significativa sobre lo que haría para ese posible proceso electoral en el año 2024. Entonces, a nivel económico hay mucho por hacer, pero de entrada lo primero que el gobierno tiene que hacer es conseguir suficiente dinero, más de 50 mil millones de dólares para reactivar muchas cosas que hoy en el país están paralizadas. Hay mucho que hablar. Seguiremos contactándolo, además de que todo esto es una noticia en desarrollo y además agrego que es de interés para todos llenarnos un poquito de esperanza de la voz de personas como usted, como profesional, en el hecho de que sí es posible que tengamos un salario digno. Muchísimas gracias a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y presidente de Integral Group. Síganlo en su Instagram, Twitter, @LeonardoJSoto. Muchísimas gracias. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Mali Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.